Golden State Warriors ha ganado a Minnesota Timberwolves 99-88 en el Game 1. Ninguna de las dos franquicias llega a los 100 puntos, pero ha ocurrido algo en este primer partido que puede cambiar por completo la serie. Stephen Curry se ha lesionado. Esta lesión no solo influye en la serie, no solo puede cambiar lo que ocurra entre Golden State y Minnesota, influye directamente en uno de sus compañeros, concretamente en Jimmy Butler. Porque a partir de ahora, dependiendo de cómo se recupere Stephen, Jimmy Butler va a tener que ser ese Jimmy Butler de Miami, ese Jimmy versión South Beach, porque ahora Golden State Warriors va a necesitar algo más que lo que está ofreciendo Jimmy Butler como compañero de baile de Stephen Curry. Esta victoria para mí tiene muchísimo mérito por parte de Golden State, porque pensar que Stephen Curry abandona en el segundo cuarto el partido, se va al vestuario por molestias en la pierna y es cuando Golden State como franquicia anuncia que no va a volver al partido y que se declara como jugador que está fuera del encuentro. A partir de aquí Golden State tiene que ganar el partido como equipo sin tener esas individualidades que en muchos momentos salvan al equipo, por parte de Curry me refiero. Golden State saca el partido gracias por ejemplo a los 4 triples que mete en la primera parte de Draymond Green. De hecho, tras el tercero Golden State iba 30-20, tenía una pequeña ventaja, no cómoda, pero bueno, al fin y al cabo cierta ventaja, y con defensa, con juego colectivo, Golden State ha sacado este partido. Aparte, Minnesota ha experimentado dificultades en ataque, anotaron solo el 39,5% en tiros de campo, comenzaron con 0 de 16 en triples antes de terminar con un 5 de 29, Edwards brilló con 22 puntos en la segunda parte, tras solo 1 en la primera, estuvo bastante desaparecido y fue demasiado poco, aparte de que fue demasiado tarde para Minnesota. Buddy Hield muy bien, otra vez actuación estelar, 24 puntos, más 22 con él en cancha en 39 minutos, Jimmy Butler 20 puntos, Draymond Green 18, pero otra vez Buddy Hield siendo importantísimo, ejerciendo ese papel de Klay Thompson 2.0, que es para lo que llegó a Golden State Warriors. Muy bien Buddy Hield, sobre todo estos dos últimos partidos, esto lo tiene que mantener durante todos los playoffs, el resto de la serie contra Minnesota, y si llegan a eliminar a Minnesota contra Oklahoma o contra Denver, Buddy Hield tiene que seguir este nivel. Tiene que mantenerlo, o sea, es vital. Y aunque quiero hablaros de la lesión de Stephen Curry, cómo puede afectar esta a Golden State y sobre todo cómo afecta esta a Jimmy Butler, me refiero a qué necesita Golden State a partir de ahora con un Stephen Curry tocado, un Stephen Curry lesionado, qué necesitan de Jimmy Butler, quiero hablaros de Rudy Gobert. Para mí Rudy Gobert es un jugador capital, es un jugador muy importante. Podemos destacar la relevancia de Anthony Edwards, podemos destacar la relevancia, por ejemplo, de Jaden McDaniels, pero para mí, por cómo está construido Golden State Warriors, por cómo estaba construido Los Ángeles Lakers como equipo, por esa deficiencia en cuanto a altura, en cuanto a no tener un pivot bien marcado, un pivot talentoso. Estamos hablando de un equipo como Golden State que tienen dos pivot tipo Kevon Looney y Quinton Post, con todos los respetos, no tienen ni siquiera un Miles Turner, a esto me refiero. En el caso de Los Ángeles Lakers, más de lo mismo. Es un equipo que iban con Jackson Hayes, para que me entendáis. Estamos hablando de Rudy Gobert. Minnesota tiene un pívot que ha sido jugador defensivo del año varias veces. Estamos hablando de un jugador que en esta serie como mínimo, debe de coger 15 rebotes como mínimo por partido. Porque al final te estás enfrentando a un equipo con Draymond Green, con Jimmy Butler, que te tira muchas veces small ball, que pueden meter en ciertos momentos un poco de altura, pero no llega a ser la altura que te puede ofrecer Minnesota Timberwolves. Y en este tipo de partidos, Rudy Gobert es importante. Pero una vez más, el pívot francés vuelve a decepcionar, por lo menos para mí. ¿Por qué? Si repasamos lo que fue la serie contra Lakers, los partidos de Rudy Gobert, y repasamos este primer partido del francés, en el Game 1 contra Los Ángeles Lakers termina con 2 puntos, 6 rebotes y una asistencia. Con esos Lakers que todo el mundo los ha criticado por esa deficiencia de altura, por esa deficiencia a la hora de rebotear, tanto en ataque como en defensa. 6 rebotes, 2 puntos, 1 asistencia. En el segundo partido, 6 puntos, 6 rebotes, 2 robos. Otra vez, 6 rebotes nada más. En el siguiente partido, 1 punto, 3 rebotes y 2 robos. En el siguiente, 5 puntos, 10 rebotes, 1 robo. Y en el siguiente, que es el último, que gracias a Rudy Gobert
Lakers cae eliminado, Minnesota pasa, Minnesota hace un partido regular, no hace un partido brillante, pero gracias a Rudy Gobert, como digo, logran eliminar a los Lakers. ¿Qué consigue Rudy Gobert? Números que te los firma Shaquille O'Neal. Ese es el Rudy Gobert que tenía que haber aparecido en todos los partidos contra Lakers, teniendo en cuenta las características como equipo de los Lakers. Y en este partido contra Golden State, 9 puntos y 11 rebotes. Si os fijáis, yo no critico a Rudy Gobert por no haber anotado 20 puntos o 25 puntos. Creo que debería de aumentar la anotación, pero bueno, es un pivot corte defensivo, está bien. Ahora, en rebotes, tú tienes que dominar el partido. Rudy Gobert tiene que dominar el partido. No Naz Reid, no Quinton Post, no Kevon Looney, no Anthony Edwards, no Stephen... No, en rebotes tienes que ser la máxima estrella. Y teniendo en cuenta las características, una vez más, de Golden State Warriors, tú tienes que comerte el rebote. Tienes que ser el jugador dominante, tanto en ataque como en defensa a la hora de rebotear. Y esto lo hemos visto en la serie contra Lakers. Si tú eres un jugador que hace más de 20 rebotes en el último partido, en un partido donde encima Minnesota no lo está haciendo bien, no puedes estar desaparecido, entre comillas, durante toda la serie contra Lakers con partidos de menos de 10 rebotes. No puedes, no puedes. Y ojo, Golden State por algo es un equipo a tener en cuenta en estos playoffs, porque te la puede liar de múltiples maneras. Es un equipo que te puede ganar a partir del triple o a partir de la defensa, de múltiples maneras. Ahora, hay un aspecto que, siendo Minnesota, hay un aspecto en el juego donde no te puede ganar, que es en el rebote. No puedes terminar este partido y que Golden State, tal y como está construido como equipo, haya reboteado 10 veces más que tú, 51-41, teniendo jugadores como Naz Reid, como Rudy Gobert, no puedes. Pero volviendo a la lesión de Stephen Curry, ¿qué tiene la estrella de Golden State Warriors? Tiene una lesión en el tendón de la corva. ¿Qué supone esto? Los periodistas han puesto en redes sociales que es una lesión que se va a evaluar día a día, pero es probable que se pierda el próximo partido, el segundo encuentro entre Warriors y Wolves, y es posible que se pierda más tiempo. O sea, no es descartable esto. Vamos a ver por qué es una lesión que influye directamente en la serie y que influye en Golden State. Mete mucha más presión al equipo de Steve Kerr. Esto es evidente. De hecho, haciendo cálculos, estamos hablando de que Stephen Curry podría perderse el segundo partido y si está de baja unos 7-10 días, que es más o menos lo típico o lo razonable para una distensión de grado 1, estamos hablando de que Stephen Curry se podría perder los próximos 4 partidos de playoffs. Dicho de otra manera, esto lo cambia todo para Jimmy Butler. Golden State tiene máxima presión y tiene máxima presión también Jimmy, porque Golden State necesitan al Jimmy Butler de South Beach. Necesitan un Jimmy Butler mucho más anotador que lo que estamos viendo desde que está en San Francisco. Es cierto que ha terminado el partido con un 20-11-8, pero necesitan al Jimmy Butler más anotador posible, porque obviamente tienes que intentar sumar los puntos que no vas a tener con Stephen Curry si este se termina perdiendo el partido o los partidos. Es cierto que hasta ahora hemos visto un Jimmy Butler mucho más asociativo, esto lo hemos comentado en varios vídeos, estamos viendo un Jimmy Butler que se centra más en ser el pegamento del equipo que en ser la punta de lanza. Esto lo vemos en cada partido. Es cierto que cuando ha tenido que anotar más de la cuenta ha anotado, pero no es ese Jimmy Butler de momento de Miami Heat. Ahora lo necesitan, necesitan que sea más egoísta, que tire canastas, que tiene que tirar porque es Jimmy Butler y porque las va a meter porque está en modo Jimmy Buckets. Es así. Queremos que Steph vuelva, te lo aseguro, es difícil jugar sin él. Y Butler tiene razón, es difícil, porque Stephen hace que todos y cada uno de los jugadores se decanten por los Warriors. Pero lo difícil es por qué los Warriors consiguieron a Butler. No hicieron ese trade para que Buddy Hield fuera quien los salvara, ni mucho menos. Es una suerte que Steve Kerr tenga tanta profundidad con la que trabajar, pero en cuanto a creadores de tiro, Stephen Curry y Jimmy Butler representan las únicas opciones viables. Todos habéis visto cómo lució el ataque en la recta final. Y esta vez Golden State tuvo suficiente ventaja como para aguantar la embestida de Anthony Edwards y de Minnesota, pero repito, fue tarde. Para el Game 1 fue tarde. Ahora vamos a ver cómo se enfrentan a Minnesota en el segundo partido.
Se notaba que en los últimos 6 u 8 minutos solo hacíamos bloqueos altos para Jimmy, e incluso estábamos dispuestos a aceptar infracciones del reloj de posesión en ese momento. Se trataba de proteger el balón. Creo que Jimmy es tan bueno como cualquier estrella de la liga, leyendo el juego, entendiendo cómo controlar el ritmo, el tiempo y la anotación, y entendiendo todo lo que sucede. Ponerle el balón en las manos en una situación así es bastante reconfortante. Aquí hay varias cosas claras. Por un lado, si Stephen Curry no está, Jimmy Butler necesita entrar en ese modo Jimmy Buckets. Y posiblemente, aun con ese modo, puede ser que Golden State no gane. Porque siguen necesitando de la aportación de Draymond Green, de un Draymond Green de más de 10 puntos, de Brandon Podziemski o Buddy Hield. De momento en estos 2 últimos partidos Buddy Hield ha estado, pero recordar los palos que le ha caído esta temporada a Buddy. Es un jugador irregular, es un jugador capaz de meterte 30 puntos, 33 en el Game 7 contra Houston Rockets, por ejemplo, hacerte este partido contra Minnesota o directamente no meter un punto. A lo mejor no 0, pero quedarse en 3, 6 puntos, 7... Y eso es lo que no puede permitirse Golden State. Ahora sí que no. Porque necesitas, si ya con Curry en pista, con Jimmy Butler, con Draymond Green, necesitas de Podziemski, Buddy o los dos, ahora más que nunca, 100%. Sobre todo porque para los siguientes partidos empiezas de 0. No vas a tener una ventaja de 20 puntos que te permite medianamente, si defiendes, sobrevivir. Para el segundo partido no vas a tener esa diferencia. Y por el bando de Minnesota, lo que os digo, tienen que aprovechar esto como sea, tienen que aprovechar esto 100%, y sobre todo un jugador como Rudy Gobert tiene que ser clave, tiene que ser importante, no lo siguiente.